texto es Tito capítulo 2, versículo 13. Amén. Si ya todo lo tenemos, vamos a la lectura, hermanos, de la palabra del Señor. Que dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leerlo una vez más con entendimiento, hermanos. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar aquí, Señor, en tu presencia una vez más. Te pido que bendigas este tiempo que vamos a estar aquí hablando de tu palabra y que podamos ser bendecidos y edificados a través de ella, que podamos salir de este lugar con un nuevo conocimiento, Señor, con nuestra fe más grande hacia ti, Señor, y un amor profundo hacia ti, Padre. Gracias te damos y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor, así que quiero que meditemos en este texto que leímos de Tito 2:13, y el título de este mensaje, más bien como doctrina, ¿verdad?, enseñanza, es la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Ya tiene ratitos que el Señor me está inquietando con este tema, ¿verdad? Y he querido predicar otros temas, pero como que el Señor quiere que hablemos de esto. Amén. Entonces ya digo, Señor, ¿quieres que hablemos de esto? Vamos a hablar de esto porque poco se predica en las iglesias ahora sobre la segunda venida de Cristo, hermanos. Y también quiero decirles que increíblemente esta doctrina de la segunda venida de Cristo o el rapto de la iglesia, quiero decirles, hermanos, que se está dejando de predicar en las iglesias. Y también lo más tremendo o terrible es que muchas iglesias ya no creen ni siquiera en la segunda venida de Cristo. Ya ni siquiera creen en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces, hermanos, es algo terrible que muchos cristianos, muchos predicadores ya no hablan de esto, y tenemos que tener cuidado, hermanos, de poder leer la palabra del Señor y escuchar lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Amén. Así que es una doctrina fuerte, es una doctrina clara, es una doctrina apoyada 100% por la palabra de Dios. Así que tenemos que recordarlo, aunque ya lo sabemos, aunque ya sabemos que vamos para allá, aunque ya sabemos, ¿verdad?, que estamos sirviendo al Señor y que este no es nuestro hogar, este es un hogar temporal nada más, nuestro hogar está ahí. Sabemos que con todo lo que pasa el Señor viene, pero es bueno recordar a través de la Biblia lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la segunda venida de Cristo. Amén. Así que, hermanos, también quiero mencionar de que existe también unas corrientes doctrinales que hablan acerca de tres posiciones respecto al rapto de la iglesia o a la venida de Jesús. Hay una que es la pretribulacionista, a eso me trabo aquí, amén, y otra es la tribulacionista, y otra es la post-tribulacionista. O sea, nosotros sabemos que va a haber una gran tribulación, amén, lo sabemos, está en la palabra del Señor. Y quiero que, a ver si nos pone ahí la gráfica los muchachos de media. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos aquí hermanitos preparados para eso. Amén. Y bueno, esto, hermanos, es nada más a grandes rasgos un ejemplo de lo que es la línea del tiempo de los últimos tiempos. Es una línea cronológica. Aquí estamos viviendo nosotros, estamos aquí, era de la iglesia presente. Esto estamos viviendo ahora. Creo que una vez hablamos un poco de esto cuando hablamos del tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero ahora quiero hablar de la venida de Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos que la gran tribulación durará, según la Biblia, 7 años, y esa es otra enseñanza también. Pero vamos a ver que el rapto de la iglesia va a ocurrir aquí en este tiempo. Ahora, ¿cuándo? Eso no lo sabemos. Dice que la Biblia ni nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben. Dice la palabra que solo el Padre lo sabe. Amén. Quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento, hermanos. Amén. Entonces vemos que aquí en el rapto de la iglesia, inmediatamente ocurre el rapto de la iglesia,
nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, lo que hablamos mucho el otro día, y estudiamos de que el Señor va a recompensar todo lo que nosotros hemos hecho por la obra del Señor, amén. Y después, hermano, seguidamente, después de esa entrega de galardones o premios, va a seguir ese evento tan glorioso que todos esperamos, que son las bodas del Cordero, amén, hermano. Que es la unión eterna de Cristo con su iglesia. También eso es otra enseñanza que hablar, hermano. Pero estamos hablando de grandes rasgos aquí, hermano. Entonces aquí en la tierra, mientras en el cielo estaremos disfrutando de las entregas de premios, porque en este tribunal nadie va a ser condenado. Solo recibiremos premios desde lo más mínimo hasta todo el sacrificio que hemos hecho por el Señor. Después sigue la boda del Cordero, mientras que en la tierra habrá sufrimiento, tribulación, caos, habrá calamidad, hermano. Entonces habrá división de 3 años y medio. La primera parte, que se llama principio de dolores, cuando van a ocurrir muchas cosas que nos dice aquí Marcos 13:8. Y también después va a seguir la gran tribulación. Bueno, todo esto es la tribulación, pero la gran tribulación será más fuerte todavía, porque es cuando se va a manifestar el anticristo. Y esa es otra enseñanza, hermanos. Amén. Esa es otra enseñanza. Estamos hablando de cosas que dan miedo y de alarmas de miedo también. Gloria a Dios. Pero hermanos, sí, así habrá pánico, caos, ¿verdad? Y todo eso. Y no está planeado ese sonido. Pero cayó bien ahí. Bueno, entonces mis hermanos, aquí todo esto, la gente que no creyó en Cristo estará aquí. Y los cristianos que no obedecieron al Señor, anduvieron en fidelidad, también estarán aquí. Con la diferencia que ellos van a saber qué es lo que habrá pasado, mientras que los impíos estarán confundidos. Bueno, después de todo eso viene pues, el regreso de Cristo, y vemos que sigue el milenio y todo eso. Ahora vamos a tener otra imagen, vamos a hacer otra gráfica para entender un poco más. Esto es un poquito más detallado en línea del tiempo de los acontecimientos finales. Bueno, ustedes aquí pueden ver, no sé si se puede ver, o apagamos la luz ahí. Sí, se puede ver un poquito. Por favor, que sea por ejemplo este lado nada más, gracias. Para que puedan ver un poquito mejor. Si lo logran ver, hermanos. Bueno, aquí vemos que, no veo mucho, bueno, aquí no está muy clara la imagen aparte, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que van a estar aconteciendo varias situaciones y nosotros estaremos prácticamente en este punto. Porque otro día, si Dios nos permite, quisiera enseñar sobre las dispensaciones, ¿verdad? Desde el inicio de la creación. Pero ahora estamos viviendo en este tiempo de la era de la iglesia, en el tiempo presente, hermano. Entonces el rapto de la iglesia, que está ilustrado ahí, va a ocurrir y de ahí van a arrancar todos los juicios que narra el Apocalipsis, hermano. Del Apocalipsis solo se ha cumplido el 5%, hermanos. El 95% está en espera, hermano, de acontecer todavía. ¿Amén? Así que dura cosa viene sobre la humanidad, hermano, según la palabra del Señor. Y ahí vemos más detallado, ¿verdad? Los juicios, las copas de ira que se van a derramar, todo eso. Eso ya se está viendo ahorita, ¿verdad? El calor va a aumentar 7 veces más, el sol, su calor, los granizos van a aumentar de tamaño y que los mares se van a contaminar. Todo eso, hermano, ya se está viendo ahorita. Pero durante la gran tribulación va a ser peor todavía, hermano. Dice que muchos morirán a causa de estas plagas. Ya lo vimos, ya tuvimos una pruebita con el COVID, amén. Y eso es una pruebita nomás. Porque por eso se llama gran tribulación, como nunca la ha habido, dice, en la historia de la humanidad, ni la habrá. Así que hermanos, ya se imaginarán qué cosas vienen sobre la tierra. Bueno, esto es un poquito más explicado, pero quiero que me muestren otra gráfica que es un poquito más consistente. Y habla, hermano, de las dispensaciones, ¿verdad? De las temporadas o épocas de la humanidad. Entonces nosotros, hermanos, prácticamente estamos viviendo en esta era. Estamos viviendo de la era de la gracia. Eso que ven de azul ahí. Estamos viviendo la dispensación de la gracia. ¿Cuándo empezó la dispensación de la gracia? ¿Cuándo la ley terminó? La dispensación de la ley terminó en la muerte de Jesucristo. Amén. La muerte de Jesucristo vino a cumplir toda la ley, hermano. Amén. Y a pagar el precio del cordero, de la sangre del cordero inmolado.
todo lo que decía la ley se vino a cumplir en Cristo. Amén. Entonces con la ley vemos que se terminó cuando Cristo derramó su sangre. Vino el Espíritu Santo y ahí, hermano, empieza la era de la iglesia. Estamos hablando de casi 2000 años atrás que está durando esta época de la gracia. Estamos en una época, como dice Efesios 3:2, somos salvos por gracia. Ahora, ¿cuándo va a terminar esa etapa de la gracia? Va a terminar cuando Cristo venga. Amén. Amén. Cuando Cristo venga, hermanos, va a dar inicio a todo lo que es la gran tribulación. Así de que estamos ahora viviendo aquí. ¿Nos puede poner la primera gráfica otra vez, por favor? Y lo que leímos, hermanos, en Tito, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Ahí habla de dos cosas, hermanos. Amén. Primero que nada, quiero hablar un poquito por qué nosotros creemos la venida de Cristo. ¿Por qué nosotros creemos en la segunda venida de Cristo? La primera venida de Cristo fue cuando Él vino corporalmente, como ser humano. Incluso esa primera venida fue profetizada. ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. Hay muchas profecías que hablaban de la venida del Mesías y se cumplió exactamente como fue profetizado. Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ahí sabemos el texto de Isaías 9:6, donde habla, hermano, hasta en el lugar por Miqueas, el lugar por medio de una virgen, cómo iba a vivir, cómo iba a morir. Todo eso fue profetizado y vemos que se cumplió al pie de la letra. Eso fue, hermano, la primera venida. La segunda venida, hermano, también fue profetizado. Amén. Y vamos a ver unos textos, a ver si nos pueden poner en la pantalla los textos ahí. Daniel 7:13 es un texto que en el Antiguo Testamento habla acerca de la venida de Cristo, aún en el Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Y a ver si podemos leer. Bueno, usted lo va a leer rapidito, hermano, para ahorrar tiempo. Daniel 7:13 dice ahí: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, hermano, el profeta Daniel recibió revelación. Dice que aquí con las nubes venía del cielo uno como hijo de hombre. Esta parte de la profecía, hermanos, se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vemos que nuestro propio Señor Jesucristo, allá en Mateo 24:36, también nos habla, hermanos, de su venida. Vamos a ver unos textos. De cierto os digo, dice 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y luego vemos ahí el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Amén. Estas palabras son del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Él dijo que va a regresar, y Él dijo que nadie sabe la hora sino solo el Padre. Entonces, hermanos, si volvemos a la gráfica principal que pedí al principio, por favor, José, y podemos ver de que el rapto de la iglesia
va a ocurrir. Amén. Y a eso se refiere aquí cuando dice que 2 estarán en el campo, 1 será tomado, 2 estarán en una cama. Mire, hermano, eso se refiere a que uno que creyó en Cristo se irá con el Señor. Amén. Y el otro que no recibió a Cristo se va a quedar, hermano. Amén. Incluso, hermano, hasta en la cama dice ahí, uno será dejado en la cama y otro será tomado. Quiere decir que hasta en un matrimonio, si uno de los miembros de ese matrimonio creyó en Cristo y es fiel a Cristo, se irá con el Señor. Si el otro no fue fiel, se va a quedar, hermano. Amén. Amén. No importa, hermano, si fue creyente o es creyente, pero si anda mal con el Señor o lejos del Señor, se va a quedar. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Amén. Y también dijo, 2 mujeres estarán en un molino. Puso el Señor ejemplos de cómo será eso, hermano. Una será tomada y la otra dejada. Quiere decir, hermano, que solamente los que estén preparados, porque el Señor lo dijo, velad. El Señor dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Así que ya tenemos el consejo de la palabra del Señor por medio de Jesucristo, hermano. Que nosotros dice que velemos. Amén. Cuando dice que velemos, es que estemos alertas, que no nos durmamos espiritualmente. Amén. Que andemos en obediencia. Y si hemos fallado, pedir perdón al Señor inmediatamente y ponerse a cuentas con el Señor. No dejar que la vida se vaya alejando uno de Dios, hermano. Porque uno puede perderse, hermano. Porque ahí el Señor lo dijo, que debemos velar. Amén, hermano. Entonces vamos a ver otro texto que está en Hechos 1:9. En Hechos 1:9 vamos a ver también de que habla acerca de la ascensión de Cristo. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, resucitó. Y después que dio testimonio, hermanos, el Señor dice que también se fue de nuevo. Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió, ¿qué cosa? Una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Ahí vemos, hermano. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes? Los discípulos. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. O sea, 2 ángeles, hermanos. Se hicieron presentes ahí. Verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis así? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, fíjese cómo dijo, hermano, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. La palabra de Dios es clara, hermanos. Amén. Es muy clara. El Señor se fue. El Señor no está en una tumba. El Señor resucitó, pero no lo volvieron a enterrar, sino que Él ascendió, hermanos, en un cuerpo glorificado. Aleluya. Semejante al que tendremos un día si seguimos fieles al Señor. Porque dice que Cristo es primicias de los que habrán de ser resucitados. Entonces, hermano, dice que cuando el Señor se iba, una nube le cubrió. Ya no vieron ellos porque una nube le cubrió. Y esos ángeles que estaban, esos varones, dijeron, así como vieron a Jesús irse al cielo en una nube, así como le vieron ir, así vendrá de nuevo. Amén. Aleluya. Es palabra del Señor, hermano. Otro texto, 1 Tesalonicenses 4:14. 1 Tesalonicenses 4:14. Es uno de los pasajes más fuertes que hablan acerca de la venida del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mire, hermano, aquí hay doctrina. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá, Dios con Jesús, dice, a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, a los muertos en Cristo. ¿Amén? Todos aquellos que en el pasado creyeron en Cristo, murieron en Cristo. Aún otros familiares, hermanos, que creyeron en el Señor, van a levantarse. Amén. Pero dice que van a venir con el Señor. Amén. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjense, inspiración del Espíritu Santo, dijo Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no iremos delante de ellos. Verso 16.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La palabra de Dios es muy clara, hermano, amén. Ahí dice de nuevo. ¿Cómo es que hay gente, hay doctrinas o iglesias que no creen que Cristo va a venir? Si la palabra lo está diciendo, amén. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué ocurrirá con ellos? Resucitarán primero, amén. Qué hermoso, hermano, ¿no? O sea que nos vamos a juntar como un solo pueblo. Los que hayamos quedado son los que estemos vivos. Bueno, si nosotros morimos en este tiempo y no, Cristo no vino, no nos preocupemos. Cuando llegue ese tiempo vamos a resucitar, amén. Y nos vamos a juntar con aquellos que habrán quedado ese tiempo. Tal vez nuestros hijos o nuestros nietos queden, no sabemos. Nos vamos a reunir con ellos otra vez, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde? En las nubes. Como dijimos la vez pasada, tal vez no sea una nube física como la que vemos aquí, ¿verdad? Porque estas nubes la atraviesan los aviones, ¿verdad? Y ahí viene la lluvia y todo eso. Pero está hablando de un lugar celestial que le dice nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. O sea, no es el destino final de la iglesia, no es el cielo, sino es un lugar temporal donde vamos a encontrarnos con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Ya no habrá separación, hermano. Una vez que estemos con el Señor, ya ahí no habrá diablo que nos tiente, hermano. Ya ahí no habrá pecado que nos venza. Ahí no va a haber lucha, prueba, dolor. Ya no habrá nada de eso, hermano. Ya cuando estemos con el Señor, estaremos seguros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Otro texto. Según el Tesalonicenses, el libro que sigue, capítulo 2, verso 1. Según el Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hermano, podemos ver aquí que la palabra del Señor nos dice que no se dejen engañar, no se dejen conturbar, no se turben, ni cambien fácilmente, ni se dejen mover de su fe fácilmente, dice el apóstol. Ni siquiera por un espíritu, o que alguien dé una profecía, falsa por cierto, ni porque alguien quiera decir algo en contra. Hermano, dice aquí que no nos debemos dejar mover porque la venida del Señor está cerca. Nadie les engañe, dice. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que estar bien alertas para no ser engañados, porque pueden salir doctrinas falsas, hermano. Inclusive dentro de la iglesia puede haber un movimiento de enseñanza falsa, hermano. Y si usted no lee la palabra del Señor, si no está bien cimentado en la palabra del Señor, le van a engañar, hermano. ¿Amén? Por eso cuando surgen corrientes doctrinales y vienen ahí, hermano, movimientos nuevos, los que no están firmes son los primeros que se llevan, hermano. ¿Amén? Pero si usted está firme en la palabra del Señor, si usted estudia la palabra del Señor, ahí, como dice un texto que dice, este pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Amén? Tenemos que estudiar, hermano, la palabra del Señor. No escuchar y creer todo lo que vemos en YouTube, hermano, porque ahorita en las redes hay un montón de mentiras y herejías, hermano. Hay gente que solo por crear contenido pueden dar sus charlas o sus pensamientos humanos, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que filtrar todo a través de la palabra del Señor. Amén. Todo a través de la palabra del Señor. Así que, hermano, podemos ver aquí que Pablo otra vez de nuevo dice que vendrá, dice, nuestra reunión con Él. Me gusta eso. Amén. Habla de nuestra reunión con el Señor. Tenemos una cita con el Señor. Qué hermoso, hermano. Amén. Nos vamos a reunir con Él. Bendito sea su nombre. También la palabra del Señor dice que este arrebatamiento será repentino. 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51. He aquí,
os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. De nuevo aquí se menciona una trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Porque si Cristo viene, no vamos a ir con esta carne que tenemos. Esta carne está corrompida. Amén. Dice que seremos transformados en un cuerpo semejante al de Cristo. Amén. Libre de pasiones y debilidades. Libre de cualquier tipo de debilidad humana. Así lo dice la palabra del Señor, hermanos. Amén. Entonces dice aquí claramente de que no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. O sea, si nosotros estamos vivos y Cristo viene, nos iremos con Él. Y los que están en Cristo muertos serán resucitados, bendito sea su nombre. Pero será repentino, porque dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Será así, hermano. Amén. También la Biblia dice en Mateo 24, 27 que será como un relámpago. Amén. ¿Cuánto dura un relámpago? Fracción de segundos. Así será, hermano. Hay algunas películas cristianas que han hecho donde ponen un drama, ¿no? Dramatizan cómo sería y hasta la ropa se queda ahí, hermano. ¿No? Tiene sentido porque nada humano, corruptible o material va a ir con el Señor, ¿verdad? Pues el Señor nos va a transformar, ¿verdad? Incluyendo la pureza de la mente. Todo va a ser transformado, hermano. ¿Amén? No habrá pecado ahí en nosotros. Amén. Porque seremos transformados como si fuéramos ángeles de Dios, dice la palabra. ¿Amén? Ya no tenemos la naturaleza caída, porque la naturaleza caída es lo que nos induce a pensar lo malo, lo negativo. Pero cuando seamos transformados, hermano, y agarraremos la inocencia como la que fue creado Adán y Eva, hermanos. Amén. Que ya no veían maldad en él, no había maldad en ellos. Amén. El Señor hará eso. Qué glorioso, hermano. Amén. Ok. Entonces, hermanos, hablando de, si nos pueden poner la gráfica otra vez, por favor, hablando de lo que hablamos de principios sobre las doctrinas, hermanos, de las posiciones de pretribulacionista, nosotros, ¿cuál creen ustedes que creemos como hijos de Dios? Nosotros creemos que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Amén, hermano. Hay muchos teólogos, iglesias, doctrinas que creen que Cristo va a venir a la mitad de la gran tribulación. A eso se les llama tribulacionistas. Y otros dicen que Cristo va a venir al final. O sea que son los después, tribulacionistas. Pero nosotros somos pre-tribulacionistas. Nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Amén, pastor. Así el pastor afirma que es cierto. Amén, hermano. Porque la palabra de Dios lo dice. Amén, hermano. Entonces nosotros creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, hermano. Lo que estamos viendo ahorita no es nada, hermano. Pero muchas iglesias, muchos teólogos, muchos predicadores creen que Cristo va a venir a la mitad. Otros creen que después. Pero le voy a decir una cosa, hermano. También tenemos que aprender algo. Que la venida del Señor se divide en dos fases. Amén. La venida del Señor se divide en dos fases. Número uno será el rapto de la iglesia. Amén. ¿Puedes poner la otra gráfica, please? Sí, está bien esta, sí. El rapto de la iglesia. Nosotros creemos que el rapto de la iglesia va a arrancar todas las profecías del Apocalipsis y la gran tribulación. Entonces, hermano, cuando Cristo venga, nosotros iremos en las nubes con el Señor, porque cuando el Señor venga en el rapto de la iglesia, no va a bajar a la tierra. Tesalonicenses, donde leímos, dice que nos reuniremos con el Señor en las nubes. Amén. Y estaremos con el Señor en el aire. Entonces, el Señor vino, sí vino, pero no pisó la tierra. De ahí se dice parusia o presencia. O sea que el Señor vino. Amén.
Es como que usted haya venido a la iglesia y se quedó afuera en la puerta ahí. No se puede decir que usted no vino. Sí vino, pero no lo vimos todavía porque está afuera todavía. Pero sí vino, no se quedó en otro lugar. De esa manera Cristo va a venir, descender del cielo, pero se va a quedar en las nubes. Entonces, muchos ilustran esto. Alguien ilustró a los niños una vez la venida de Cristo como un poderoso imán. Un maestro una vez dio un ejemplo y puso unos alfileres dentro de tierra y revuelto con tierra y acercó un poderoso imán. Al acercar este imán, hermanos, automáticamente todos los alfileres se fueron para arriba y se pegaron a ese imán y toda la tierra se quedó. Bueno, así más o menos sería, por decir un ejemplo. El Señor viene y todos nosotros seremos atraídos, hermano, por el Señor. Amén. Hombre. Amén, hermano. Pero el Señor ya vino. A eso se le llama, por eso dice parusia, presencia. Muchos dicen es que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. La palabra rapto en sí no se encuentra en la Biblia. Igual que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia y nosotros creemos en la Trinidad. Pero mire, hermano, en griego arrebatamiento sí lo menciona la Biblia, porque dice que seremos arrebatados. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Seremos arrebatados. O sea, arrebatar es seremos tomados. Amén. Entonces, hermano, esa palabra en griego dice arpazo. De ahí viene esa palabra. Y a su vez hay una traducción en latín que dice raptadus, que también habla de rapto, hermano. Amén. Entonces sí podemos decir que existe rapto, porque el Señor dice que seremos tomados, arrebatados con Él. Amén. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces la segunda venida de Cristo se divide en dos fases. Uno es el arrebatamiento y la segunda fase es la manifestación gloriosa. O sea, que estaría aquí, ¿verdad? ¿Eso dice? No veo muy bien. Gloria a Dios. ¿Sí lo alcanzan a ver? A ver si nos puede poner la otra gráfica, la primera, por favor. Un poquito más específico. Gloria a Dios. Bueno, aquí un poquito más claro. Entonces, hermanos, se divide en dos fases la venida de Cristo. Número uno es el arrebatamiento. Es la primera fase. Y la segunda fase es la manifestación visible. Amén. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice ahí, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. He aquí que viene, léalo, hermano. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mira, hermano, es palabra del Señor. He aquí que viene con las nubes. Otra vez habla de nubes, hermano. Y todo ojo le verá. Hermano, cuando en el antiguo tiempo muchos creyentes dijeron, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo todo ojo le verá? Si va a venir ahí por Israel. Porque dice que va a posar sus pies en el monte de los olivos. Amén. Entonces, ¿cómo es que todo ojo le va a ver? Pero mire, hermano, la palabra de Dios es tan grande, tan profunda y tan profética, que ya había previsto que para ese tiempo ya tendríamos televisión y ya tendríamos internet. Amén. Porque antes ocurría algo y no lo sabíamos hasta el día siguiente por medio de los periódicos o por medio de la radio. Luego vino la televisión, que empezaron a transmitir en vivo un poquito. Pero ahora ya tenemos el internet, hermano, que ahora se puede transmitir en tiempo real, hermano. Amén. Entonces todo ojo le verá. Es una profecía que se va a cumplir, hermanos. Ya estamos terminando, hermano. No que algunos ya tienen sueño. Gloria al Señor. Pero qué interesante es aprender, hermano, la palabra del Señor. Amén. Y cuando ocurra esto, hermano, será la manifestación
visible, o sea, sería la epifanía, la revelación. Amén. Es como cuando se va a revelar una escultura, o sea, a revelar una placa de un edificio o una obra de arte, lo que sea. Está tapado, ¿verdad?, con una manta o algo, una tela. Está ahí, pero no lo vemos todavía. Pero cuando se corra ese telón, nosotros podemos ver. Eso es Apocalipsis, es revelaciones, mostrar, hacer visible. ¿Amén? Entonces, hermano, en la segunda parte será la epifanía o la revelación de Cristo. Entonces, la venida de Jesucristo se divide en dos fases. Uno, el rapto de la iglesia, y el segundo, la manifestación visible, hermano. Amén. Visible. Entonces, hermanos, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y también vemos que en Mateo 25 vemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Amén? Dice que había 5 prudentes y 5 insensatas, y que las prudentes dice que llenaron sus vasijas de aceite. Amén. Y se prepararon y estaban despiertas y que tenían aceite suficiente, mientras que las insensatas o las negligentes o las descuidadas dice que no llenaron su vasija de aceite. Y lo que ocurrió que dice que sus lámparas se empezaron a apagar y le empezaron a pedir aceite a aquellas vírgenes prudentes, y le dijeron: no podemos darles, porque al darles nos vamos a quedar sin aceite nosotros. Mejor ustedes vayan y consigan donde venden. Y dice que mientras ellas se fueron a conseguir aceite, llegó el esposo, dice. Hasta hay un coro que dice así: las que estaban apercibidas fueron con él. Porque cuando vino el esposo, dice que entraron esas vírgenes prudentes, y cuando llegaron las insensatas, la puerta se había cerrado, hermanos, se quedaron fuera. Eso para nosotros es una enseñanza, hermanos, de que tenemos que llenar nuestras vasijas de ese aceite. Amén. Y ese aceite sabemos que es símbolo del Espíritu Santo, hermano. Que tenemos que llenar nuestras vasijas, que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar preparados, hermanos. Amén. Porque no va a haber excusa delante del Señor. Es que el Señor no me dio tiempo, es que el Señor no pude, es que el Señor tenía mucho trabajo, es que estaba muy cansado, Señor, que no me trataron bien. Es que no va a haber excusa válida, hermano. Cada uno va a dar cuenta de Dios de su propia vida. Así que es importante, hermano, que cada uno de nosotros nos preparemos para esta venida. Ya sabemos que Cristo viene, ya lo hemos visto, pero es bueno escuchar que el Señor nos recuerde, hermano, esta palabra, que Él viene por segunda vez. Allá en Juan 14, 27 dice: mis pasos dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y luego dice: vendré otra vez, dice el Señor. Amén. Vendré otra vez. Entonces, hermano, no es una enseñanza que algunos apóstoles creyeron o enseñaron o se imaginaron. Ellos se basaron, hermano, en la palabra del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Podemos ver ahí que dice, versículo 27 de Juan 14: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Así que, hermano, la palabra del Señor dice que el Señor va a venir de nuevo. Amén. Todo lo que es el capítulo 14, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Amén. Promesa del Señor. El Señor no miente. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonito, hermano. Amén. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Les voy a preparar un lugarcito. Amén. Tal vez en esta tierra no tengamos casa, hermano,
pero ahí el Señor está preparando nuestra casita para nosotros. Amén. Nuestra morada celestial. Amén, hermano. Qué hermoso, hermano. Amén. Así que dice el Señor, no tengan miedo, no se turben. Voy a venir otra vez y me los voy a llevar. No los voy a dejar aquí tirados. No los voy a dejar abandonados. Mientras les envío mi espíritu para que les guíe, para que les ayude, para que les fortalezca, para que les recuerde, para que les exhorte, para que les redarguya. Amén. Ya el que no quiere buscar a Dios porque no quiere, hermano. Amén. Porque tenemos la palabra, tenemos las promesas, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor que nos da todo su apoyo, toda su ayuda. Así que ya depende de nosotros, hermano, buscar de Dios, hermano. Quiero decirles que yo iba a traer un mensaje que predicó nuestra hermana Amalia. El Señor me ha puesto en mi corazón ese texto de Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. El Señor me había puesto ese mensaje para predicar y la hermana lo predicó, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Porque estamos en el mismo espíritu, hermano. Amén. El Espíritu Santo es el mismo que está hablando a su pueblo de muchas formas, de muchas maneras. Amén. Nos está recordando, hermano. Amén. Así que yo quiero preguntarle a usted, ¿usted está listo? Si el Señor viniera hoy, ¿usted está preparado para irse con el Señor? ¿Está a cuentas con Dios? Analice su vida, hermano. ¿Cómo está usted andando con Dios? Porque no solo se trata de estar en obediencia aquí en la iglesia, sino también afuera de la iglesia. En nuestro centro de trabajo, en la escuela, con los compañeros, afuera, donde nadie nos ve. Ahí el Señor nos está viendo. Ahí tenemos que mostrar que amamos a Dios. Yo quiero preguntar a ustedes, si el Señor viniera hoy, ¿estaría listo para ir con el Señor? Si usted está listo, gloria a Dios. Pero si usted no está listo, no se ponga triste. Tenemos un Dios que perdona, que levanta, que restaura. Amén. Dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados. Yo les voy a invitar que se pongan de pie en esta mañana. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes, para pedirle al Señor que el Señor le dé la fortaleza y que usted esté listo para cuando el Señor venga, hermano. Amén. Haga un análisis de su vida, hermano. En esta hora diría, Señor, yo no estoy listo, yo no estoy preparado, pero quiero estar listo, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me confieso ante ti, Señor. Amén. Incline su rostro, hermano, y vamos.